Muy buenas noches, queridos bailarines de libros. Espero estén teniendo una excelente noche y una excelente lectura. Soy Isabela Serna y les doy la bienvenida a este cuarto podcast del Club de Relatos Cuéntame que te cuento. El relato de hoy es Historia de Mariquita, de la escritora jalisciense Guadalupe Dueñas. Dueñas fue una de las mujeres cuentistas del siglo XX que dejó un gran legado de grandes historias, tanto en México como en el mundo. Fue hija de Miguel Dueñas Padilla y Guadalupe de la Madrid García, quien fue prima del expresidente Miguel de la Madrid. Un dato curioso es que Dueñas nunca publicó un poema, ni hay versos de su autoría. Sin embargo, ella escribía en cualquier lugar, en alguna servilleta o en sus cuadernos. Incluso ella llegó a decir que tenía puros cuadernos de burradas. Pero la verdad, todas esas burradas eran asombrosas. O bueno, son asombrosas. Es hasta su regreso de los Estados Unidos que empieza a escribir sus primeros cuentos, ya que traía una mentalidad más diversa. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues en una feria del libro coordinada por el Fondo de Cultura Económica, este le permitió autopublicar a la venta cuentitos forrados con bonitas pinturas, las cuales habían sido creadas por ellas. Sin embargo, fueron las pinturas las que llamaron más la atención que los propios escritos. Fue, sin embargo, Emanuel Carballo, quien en ese momento colaboraba con el suplemento México en la Cultura, quien vio en el cuento de Mariquita algo más que solo un evento curioso, y le habló por teléfono a la escritora para publicar la historia. Así que los invito a escuchar la historia de Mariquita. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre que esto pasaba, nuestra única preocupación consistía en investigar en qué lugar colocarían a Mariquita. En la pieza de mi madre no podía ser, siendo ella excesivamente nerviosa. La presencia de la niña la llenaría de angustia. Ponerla en el comedor era del todo inconveniente. En el sótano mi papá no lo hubiera permitido, y en la sala resultaba imposible, ya que la curiosidad de las visitas nos hubieran enloquecido con sus preguntas. Así que siempre acababan por instalarla en nuestra habitación. Digo nuestra porque eran de todas, contando a Mariquita. Allí dormíamos 7. Mi papá era un hombre práctico, que había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y que nos facilitó dormir a cada quien en su cama. Como explicó, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. El detalle en sí solo nos interesaba a las dos mayores. Las demás eran tan pequeñas que no se preocupaban. A mí en lo personal pasaba la primera sorpresa. Me pareció su compañía una cosa muy divertida, pero mi pobre hermana Carmelita vivió bajo el terror de su existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue esto lo que la sostuvo tan amarilla, pues aunque solamente la vio una vez, me asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero, era nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando ya llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto, pero muy triste. Llegó una mañana, baja de temperatura y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas ardiendo. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Llegó la que iba a ser su madrina en el bautizo y la vio cual una almendra descolorida, como el tul de sus almohadas. La sintió tan desválida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó tendría unos rizos rubios,
y ojos más azules que los suyos, solo que la niña era tan sensible y delicada que empezó a morirse. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y estuvo horas enteras enfrente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla y llevó su empeño hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero y que a su vez estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo por lo menos una vez al año mi papá reponía el líquido del pomo con nueva sustancia, y aunque este trabajo lo efectuaba con toda emoción, quizá pensaría en lo bien que nos veríamos sus otras hijas en 6 silenciosos frascos de cristal, completamente embalsamadas y fuera de tantos peligros como auguraba nos esperarían en el mundo. El caso es que mi hermana no presentaba aspecto impresionante, por el contrario, parecía una diminuta muñequita que con sus largas pestañas maravillosas dormía de pie dentro del frasco. Claro está que todo esto era un secreto que guardábamos en la familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo y ninguna de estas perduró en nuestra amistad. Luego se movían llanas de desconfianza. Por último, desertaban haciendo comentarios poco agradables, discutiendo si estábamos bastante locos y mucho más cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Y era cierto. Ahora yo lo conservo. Es pequeño, como un caballito de mar, y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo y crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras, pero nos seguíamos cambiando de casa, y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Tomamos un señorial caserón en ruinas, con grietas que anunciaban su demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros en los huecos, sin interesarnos si el lugar era artístico, sino con el único empeño de olvidar el derrumbe. Cuando la rajadura era larga como túnel, la cubríamos con algún gobelino, en donde las garzas que nadaban en punto de cruz añil hubieran podido excursionar por el hondo agujero. La casa, que como todas las de esa calle, tenía obligaciones de conservar su fuente, alrededor de la cual un corredor en escuadra repartía las piezas, no escapó a nuestro delirio de grandeza. Dimosle una mano de polvo de mármol al desahuciado cemento de la fuente, quedando lamentablemente el blanco cascarón sin suerte. En la parte de atrás, donde otros pondrían las gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola blanca y una variedad de enredaderas y rosales que nos permitió desfojar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero así y todo había duendes. Cuando por excepción se escuchaba un minuto de silencio, sonaba una descarga de charolas y cristales, ocasionando el bailoteo de todos los candiles. Corríamos por toda la casa sin descubrir nada. Nos fuimos acostumbrando, y cuando esto se repetía, no hacíamos el menor caso, pero nuestras sirvientes buscaban la explicación e inventaron que la culpable era la niña, que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría todas las casas de la cuadra. Se empezó a correr la voz y a crearnos el compromiso de tener que dar explicaciones, y como todas éramos solteras con bastante buena reputación, se nos puso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que ya la única decente resultó ser la niña del bote, a la que ni siquiera le levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción, pero ningún médico quería darla. Mientras tanto, la niña, que llevaba 3 años sin cambiar de agua,
se había sentado en el fondo del frasco, definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de mastuerzos y una pequeña cruz como la de un canario. Ahora hemos vuelto a mudarnos de casa y yo no puedo olvidarme del prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrullan las palomas. Cuando contemplo el familiar estuche que la guardó 20 años, se me nubla el corazón de una nostalgia como la de aquellos que conservan una jaula vacía, y se me agolpan las tristezas que viví frente a sus sueños. Reconstruyo mi soledad y descubro que únicamente ella ligó mi infancia para siempre a su menuda compañía, que ya se desvanece en mis recuerdos. La verdad, este es uno de mis cuentos favoritos. Lo leí en una clase de literatura y la primera vez que lo leí porque para captar bien la idea, porque pensaba que mi mente se había mal viajado y estaba pensando en otras cosas. Y lo tuve que leer varias veces, pero la primera vez sí me sacó mucho de onda. O sea, imaginar que una familia pueda tener un feto en un frasco sí me sonó algo tenebroso, la verdad. Y bueno, también entiendo el sentimentalismo de no aceptar la muerte de un hijo. Pero la verdad sí está medio creepy. ¿O qué creen ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Qué pasaría si un día uno de sus amigos o amigas los invita a su casa y encuentran en su sala o en alguna parte de la casa un frasco con alguna parte del cuerpo? O imagínense, los animales disecados que luego en algunas casas tienen en algunas paredes, a mí sí me daría mucho miedo. Coméntenme, ¿qué harían ustedes? Cambiando un poquito de tema, este cuento, no sé por qué, me recordó a una película mexicana, un poco viejita la verdad, la veía con mi abuelita, que se llama El Castillo de la Pureza. La trama sí es un poco fuerte porque toca temas como el incesto y sí está padre, no sé si ustedes ya la han visto. El chiste es de que esta película trata acerca de un señor que encierra a su familia y les prohíbe salir al mundo porque según él el mundo está lleno de cosas negativas, maldades y todo esto. Entonces, pues los niños crecen encerrados en su casa. Y ya cuando son adolescentes, también como que se entabla una relación entre ellos. Entonces, la verdad sí está buena, porque toca este tema central de lo que algunas familias esconden, ¿no? Esos secretos algo perturbadores, ¿no? Cuéntenme a ver qué otras historias conocen donde las familias escondan algún secreto misterioso. Y bueno, si quieren participar leyendo un cuento, ya sea de su autoría o de su escritor favorito, no se olviden de escribirme a mi Instagram @bailandoentrelibros20. Yo soy Isabela Serna y los espero hasta la próxima.